Los creyentes no están obligados a sujetarse a un pastor, están obligados a sujetarse a la palabra de Dios, la cual es predicada por el pastor. Pero si el pastor se aleja de la palabra, entonces hay que alejarse de ese pastor inmediatamente. Estamos claros que la Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores, pero es en el ejercicio de la interpretación correcta de la palabra de Dios, no en el ejercicio de una interpretación infundada. Los creyentes deben someterse a los pastores como un acto de obediencia a Dios y como un reconocimiento de la autoridad que Él les ha delegado, entendiendo que esta obediencia tiene límites y debe estar basada en el respeto a la palabra de Dios y en el carácter del pastor. La sumisión al pastor no es una imposición arbitraria. La sumisión es a Dios, no al pastor. Es decir, la obediencia a los pastores no debe ser a ellos como individuos, sino como un acto de reverencia y obediencia a la autoridad que han recibido de Dios. El pastor es un siervo de Dios que debe guiar al rebaño de acuerdo a su palabra y no a sus propios deseos o intereses. La autoridad de los pastores es limitada. La sumisión a los pastores no significa una obediencia ciega o incondicional, sino una sujeción basada en la enseñanza bíblica. Un pastor debe caracterizarse por la humildad y la voluntad de servir, no por la imposición de su autoridad. Y la relación entre pastores y creyentes debe ser saludable y respetuosa. La Biblia enseña cómo debe responder una iglesia cuando los pastores son fieles, es decir, cuando hacen bien su trabajo. Pero también enseña cómo debe responder la iglesia cuando los pastores son infieles, o sea, cuando no hacen bien su trabajo. Los miembros de la congregación tienen la responsabilidad de llamarles la atención a los pastores si éstos comienzan a exigirle cosas que no están en la Biblia. Y también tienen la responsabilidad de sacarlos del ministerio pastoral si ellos persisten y no se arrepienten de lo que están haciendo. Se debe reconvenir a un pastor por su comportamiento, si su comportamiento no es adecuado. El abuso pastoral es una realidad. Hay pastores que literalmente se comportan como si la iglesia fuera de ellos. Hay pastores autoritarios que no permiten el cuestionamiento. Pero la razón por la que existen pastores abusando del ministerio es por culpa de los mismos miembros de la congregación. La iglesia tiene el deber de defender la sana doctrina si un pastor se desvía de la verdad. Ningún pastor debe ser seguido ciegamente. Los pastores deben ser juzgados por la congregación. Pablo le dice a la congregación de Corinto: juzgad vosotros lo que digo. El mismo apóstol Pablo, quien tenía autoridad espiritual, él aún les decía: ustedes júzguenme, juzguen mis palabras. Todo el que habla conforme a la palabra del Señor no tiene por qué temer el ser juzgado. Hermanos, el cuestionamiento no es malo, y el que está siendo cuestionado no tiene por qué sentirse ofendido si está hablando la verdad. Los pastores son hombres comunes y corrientes, apartados para realizar una obra espiritual. Por ende, al ser hombres comunes y corrientes, no deben ser seguidos incondicionalmente, sino que deben ser seguidos con una condición o bajo una condición. Y esa condición es que mientras ellos se mantengan firmes en la fe, que prediquen conforme a la palabra del Señor, que sean morales y que no se desvíen en herejías. Hay pastores que cuando uno los cuestiona en alguna enseñanza, inmediatamente se ofenden, porque piensan que por el hecho de ser pastores siempre van a tener la razón y que nunca se van a equivocar. Piensan que cada vez que predican hablan ex cátedra, o que cada enseñanza que ellos dan es una enseñanza ex cátedra. En conclusión, los creyentes deben someterse a los pastores en la medida en que éstos se alineen con la palabra de Dios y actúen como siervos humildes, pero no deben someterse a los pastores como vasallos.